Muchos lo llamaron el Papa Viajero, otros el Papa del Perdón, de la Reconciliación. Juan Pablo II tiene muchos motivos para pasar a la historia, tantos que hay quienes hablan ya de Juan Pablo II el Magno. El 18 de mayo de 1920 nacía en Polonia Karol Józef Wojtyła. Era el menor de 3 hermanos. Su madre Emilia era una ferviente católica. A ella y a sus hermanos los perdió pronto. Al terminar su educación media se matriculó en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, pero pronto sus estudios se interrumpieron. En septiembre de 1939, el ejército alemán cerraba la universidad. Era el inicio de la ocupación nazi. Era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo trabajó en una cantera y en una fábrica química para evitar ser deportado a Alemania. Una experiencia que jamás olvidó. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte. Ho portato con alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Integró el grupo UNIA, jóvenes católicos que potenciaban la cultura polaca y resistían al nazismo. Karol Wojtyła cultivó la cultura, la poesía y el teatro. Fue actor e incluso escribió una obra antes de ser sacerdote, El taller del orfebre. Ese pasado lo convirtió en un hombre que no tenía miedo, un hombre de fe profunda que confiaba absolutamente en Dios, a lo que le empujó la muerte de su padre. Se preparó para el sacerdocio en el seminario clandestino dirigido por el cardenal de Cracovia y fue ordenado a escondidas. Por eso no temía, ni siquiera los problemas de salud, los que nunca escondió, incluso bromeaba con ellos. Come vedete è un papa un po' deficiente, ma non ancora decaduto. Juan Pablo II es el líder mundial más seguido de la historia. Visitó 129 países en 146 viajes fuera de Italia, un recorrido que equivale a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Su primer viaje fue a México, cuna de Guadalupe, y el último al santuario de Lourdes en agosto del 2004, 8 meses antes de su muerte. Siempre le preguntaban por qué y cómo se esforzaba tanto para viajar. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I am traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. En sus viajes siempre tuvo tiempo y espacio para todos, para escuchar, para entender y para acompañar. Queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catávia. Creemos en Dios Padre Santo. Los estadísticos se reconfortan con Juan Pablo II porque no solo es el papa más viajero de la historia, fue el más joven del siglo XX, tuvo uno de los pontificados más largos que se conoce y hablaba 9 idiomas. También fue el primero en usar reloj de pulsera. Siempre vivió el perdón y la reconciliación. Fue apóstol de la misericordia divina como límite al mal. Apeló a la conciencia y no al odio. Apostó por la libertad y el camino a la democracia. Por eso, y a pesar de las muchas críticas, se reunió con Fidel Castro en Cuba y con Augusto Pinochet en Chile. Una visita que jamás olvidaremos, sobre todo por su inolvidable encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social.
mucho más que un reformador, mucho más. En el jubileo del año 2000 sorprendió a todo el mundo cuando pidió perdón por las culpas de la Iglesia Católica, en concreto por las cruzadas y la Inquisición, por la división entre las iglesias, por no haber ayudado suficientemente a los judíos, el machismo, el racismo y las injusticias sociales. También trabajó por el bien de la Iglesia con numerosos documentos y la publicación del catecismo. Esa misma actitud conciliadora lo llevó a extender puentes con quienes no pensaban como él. Fue el primer papa que visitó una sinagoga, estuvo en la mezquita que custodia la tumba de San Juan Bautista en Siria, mejoró las relaciones con los cristianos ortodoxos, anglicanos y protestantes, y convocó a los líderes de todas las religiones a rezar por la paz en Asís, la ciudad de San Francisco, algo inédito hasta entonces. Ese mismo perdón se lo dio a Mehmet Ali Aska en la cárcel, 2 años después de dispararle atentando contra su vida. Juan Pablo II atrajo a las masas más que lo que cualquier líder político pueda soñar. Era un papa con mucho encanto personal, con magia. Su entusiasmo lo llevó desde que era un joven sacerdote a ser un referente para los jóvenes. Esa especial relación lo llevó a proponer un encuentro muy especial, las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera fuera de Roma fue en Buenos Aires en 1987 y la última a la que asistió en Toronto 2002. Esos encuentros siempre dejaron imágenes inolvidables. Juan Pablo II también promovió santos cercanos a la gente. En sus 26 años de papado beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos. Madres de familia como Gianna Beretta Mola, indígenas como Juan Diego y Kateri Tekakwitha, al carismático Padre Pío, a la Madre Teresa de Calcuta y al Papa Juan XXIII, o los chilenos Alberto Hurtado y Teresita de los Andes. Ahora es su turno, una figura muy cercana a lo humano que se transforma en santo. El primer paso fue su beatificación 6 años después de su muerte. Fue sancionada en el 2011 por el Papa Benedicto XVI, tras corroborarse el milagro de la monja francesa Marie-Simone Perry, que fue curada de la enfermedad de Parkinson gracias a la intercesión del pontífice. Souvent on a une table lorsqu'on est en réunion, alors j'avais pris l'habitude de poser sur mes genoux le cahier ou mon bloc-notes pour ne pas qu'on puisse m'observer lorsque j'écrivais, parce que je tremblais, et c'est vrai que pour moi c'était pas facile. Et elle m'a entendu une fois, je lui ai dit mais non, mais tu sais bien que je peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite, et je lui ai dit mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit mais si, et elle a insisté. Et donc j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et devant cette écriture illisible, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. Et je suis rentrée dans ma chambre, et là, j'ai eu envie d'écrire. Moi qui n'écrivais plus et qui n'aimais pas écrire, j'ai commencé par chercher un stylo, et j'ai écrit un petit signet, une petite parole de Dieu. Et là, je me suis fait la réflexion en prenant le papier, en me disant, mais dis donc, cet après-midi, tu ne pouvais plus écrire, et là, qu'est-ce que tu écris bien? Et puis je me suis couchée. Et contrairement à d'habitude, je me suis endormie. Parce que les nuits étaient difficiles, la douleur m'empêchait, il y avait la tension au niveau des muscles, la raideur. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'insomnie et je dormais très très peu. 4h30 du matin, et je me suis levée comme si de rien n'était. Et tout de suite, en me levant, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que je n'étais plus la même.
qu'il y avait une joie intérieure, une grande paix, et puis une grande souplesse et liberté dans mes gestes et dans mon corps. Et en voulant partir à la chapelle, je me suis aperçue, parce que j'avais mon bras gauche qui était comme mort et qui restait vraiment le long du corps lors de la marche. Il n'y avait plus ce balancement du bras. Je me suis rendu compte en partant que mon bras balançait. Il y a eu l'oraison, il y a eu l'Eucharistie, et à l'Eucharistie, j'avais la certitude que j'étais guérie. La canonización fue anunciada por el Papa Francisco el 30 de septiembre del 2013, a raíz de la curación científicamente inexplicable de una mujer con aneurisma cerebral. Incluso la llevaron hasta Roma. La Iglesia establece que para canonizar a alguien se le ha de atribuir un segundo milagro, y ese ocurrió en Costa Rica. Una comisión compuesta por médicos y teólogos examinó el caso y comprobó que la familia de Floribet Mora, de 49 años, le pidió a Juan Pablo II cuando ella estaba desahuciada. Un aneurisma fusiforme. Fusiforme. El más mortal de todos. Pedí la ayuda de Juan Pablo, porque estaba más cerca de Dios que yo. Pero yo esperaba ya, yo esperaba ver esa cara de ella ya. En el momento que tenía que dar la noticia a mis hijos de que ella estaba muerta. Vi la misa de que hizo el Papa Benedicto XVI, pude observar. Yo lo observé y me quedé dormida. Quedé dormida. Cuando en la mañana yo me desperté, estaba sola en el cuarto, mi esposo estaba haciendo desayuno. Yo me desperté, volví a ver el relojito que tengo así en la esquina, 8 de la mañana. Entonces yo me quedé así, yo me empecé a estirar y oigo una voz que me dice, levántate. Entonces yo estoy sola. Y me vuelve a decir, levántate, pero inmediatamente yo me paré de la cama y le dije, sí, Señor. Me levanté, puse los zapatillos y me fui a la cocina. Y me dice mi esposo, mi amor, ¿qué hace usted levantada? Yo me siento bien. Me dice, ¿cómo? Yo me siento bien. Ese bien que sentía no era que Flori se le curó su parte izquierda de inmediato, era que Flori tenía paz, que Flori tenía algo adentro que la hizo levantarse de la cama, algo que me llenaba y ya no sentía esa agonía, ese peso, ese dolor, ya no estaba conmigo, ese miedo no estaba. El 27 de abril del 2014 se convierte en santo 9 años después de su muerte. Más que hablar de su partida es mejor hacerlo de su risa, la misma que mostraba al mundo durante la rutina del payaso Japo. Es mejor hablar del amor, clave de su vida que le explicó todo y que lo llevó a entregarse a la Virgen María cuando falleció su madre. Es mejor hablar de ese espíritu entusiasta que vuelve a inundar la Plaza San Pedro. Magno o no, Juan Pablo II marcó la humanidad del siglo XX con una vida ejemplar, con una vida santa. Al volver a mirar atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui